Hoy estamos presentando la última clase correspondiente a rumiantes menores que trata de la producción de fibras. Vamos a hablar de los productos caprinos. Comenzaremos hablando por el cashmere. Características del cashmere, cómo es la producción de cashmere en el mundo, en Argentina a partir de la cabra criolla neuquina, y cuáles son los métodos que se utilizan para la obtención, la cosecha de la fibra de cashmere. Recordemos un poquito cuál es el origen de este producto. A nivel mundial, las cabras de cachemira están reconocidas en su lugar de origen, en China, Afganistán, Mongolia, donde provienen de zonas de montañas altas, frías, y se desarrolla este grupo racial, que por eso hablamos de grupo Down, porque es un grupo con características similares de varias razas que conforman lo que por lo general denominamos cabras de cachemira o cashmere. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, las cabras cashmere tienen lo que llamamos doble capa, ¿sí? Recordemos que todos los animales primitivos con fibra, lo mismo pasaba con los ovinos, presentaban doble capa y en la evolución eso se fue perdiendo. No ha pasado con este tipo de cabras que presentan una cobertura externa de pelos largos y un vellón interno denominado down. Características: la cutícula es menos escamosa que la cutícula de la lana, por lo tanto la fibra es más brillosa y más suave. ¿Tiene médula? No. ¿Algo más? El crecimiento es discontinuo. Esta fibra que vemos en la foto, que es justamente el down cosechado de un animal, se pierde en la primavera por peleche, porque comienza la estación cálida y ya no necesita ese abrigo que brindaba. Si observamos acá comparativamente con otras fibras, encontramos de nuevo esta comparación, donde vemos el cashmere, la cobertura interna, corta, muy fina, suave, y los pelos largos de la doble capa, que en inglés se denominan pelo de cuidado, de protección, que alcanzan cerca de las 45 hasta 50 micras, a comparación del cashmere real, que está debajo de 20. Generalmente hablamos entre 15, 16 hasta 19 micrones de finura para el cashmere. Respecto al diámetro, en este trabajo vemos animales de 2 y 3 años con un diámetro que ronda los 17, 18 micrones, un largo de mecha de 29 y 25 milímetros, fíjense qué cortito que es, una elasticidad bastante reducida respecto a la lana. Lo mismo sucede con la resistencia. Y si vamos al rinde, fíjense que el rinde, donde se descuenta todo lo que tiene que ver con contaminación vegetal y suciedad, es elevado, porque justamente esta es una fibra que está muy cuidada debajo de esa capa externa de pelos. Tendencias del mercado de cashmere. El valor del pelo fino de cachemira varía en el mercado internacional entre 80 y 100 dólares el kilo, sin demasiadas fluctuaciones interanuales. Cuando la lana y el mohair sí varían, el cashmere se mantiene. China es el líder mundial en producción de cashmere y también el mayor exportador. Representa más del 75% de la producción mundial total de esta fibra. Su calidad es altísima, se dan condiciones ambientales más selección en términos de genética, que se traducen en una fibra delgada, de color blanco brillante y suave al tacto. El rendimiento en China se estima en 10.000 toneladas, seguido por Mongolia con 3.000 toneladas. Otros productores importantes son Irán y Afganistán, y en los últimos años se han sumado Australia, Nueva Zelanda y Escocia. Otros, pero pequeños productores, incluyen a India, Irán, Pakistán, Turquía y Estados Unidos.
La mayor parte de la producción de China se envía a los fabricantes de tela y ropa de Italia, Japón y Reino Unido, aunque la industria textil de China también ha comenzado a fabricar ropa de cachemira para exportación. Los estándares de Estados Unidos establecen un diámetro promedio de no más de 19 micras, aunque el máximo de calidad es solo de 14 micras. Vemos algunas imágenes del cashmere en su lugar de origen, del cashmere blanco. Las fotos de abajo son de la zona sur de Chile, donde vemos el tipo racial bien consolidado en animales blancos, el productor realizando el peinado. Y ponemos esta foto porque justamente nos vamos a hablar un poco de cuál es el origen de las cabras con este producto en Argentina. El cashmere se detectó en Argentina en los últimos 15 a 20 años. Se cree que su origen es justamente por pase de chivos de zonas de Chile hacia Patagonia a través de la cordillera, y se empieza a dar un mestizaje sobre el criollo que implica que a través del tiempo empieza a detectarse en estos animales criollos de Patagonia la doble capa. En Argentina hay un potencial para la producción de 200 toneladas anuales de fibra cashmere a partir de las cabras criollas que se crían en el norte de Patagonia, Argentina, como complemento al chivito tradicional. Las fibras se pueden cosechar por esquila o peinado y requieren del descerdado mecánico para separar los pelos gruesos, obteniéndose la fibra cashmere en colores blanco, beige y gris. Esta foto representa a un grupo, a un hato de cabras criollas neuquinas, y fíjense la morfología de los animales, el tipo de doble capa y el color. ¿Dónde se localizan los productores de cashmere en Argentina? En un área de 30.000 kilómetros cuadrados del norte de la provincia de Neuquén, que abarca los departamentos de Minas, Chosmalal, Pehuenches y Ñorquín, donde alrededor de 1.500 crianceros mantienen un stock de alrededor de 390.000 cabras. En ese sistema productivo ganadero, la cabra criolla neuquina es la principal fuente de recursos de la población rural, siendo la carne de chivito su producto tradicional, sumándose la fibra como un complemento interesante a este sistema. Cuando hablamos de producción caprina en Patagonia, siempre estamos pensando en la zona de cordillera y precordillera, no estamos hablando de los campos de meseta para nada, y lo asociamos nuevamente a sistemas de transhumancia, donde durante el invierno los animales están en campos bajos, resguardados del frío, y a medida que se van dando los deshielos hacia fines de primavera, estos animales van migrando hacia los campos altos de veranada, donde aumenta la producción de forraje. ¿Cómo reconocemos a las cabras con cashmere? Los vellones presentan una doble capa, fibras finas y suaves, que es el cashmere o down, entremezcladas con fibras gruesas, que es el pelo o la chilla. En el vellón también se encuentran distintas proporciones de vegetales, tierra, descamaciones y secreciones de la piel que hacen al rinde. En distintos relevamientos en hatos caprinos del norte neuquino se ha reportado un diámetro medio de cashmere de 19 micrones y una longitud promedio de 39 milímetros. ¿Cómo las reconocemos a las cabras con cashmere? Sigamos. Los colores predominantes de esta fibra son el blanco, beige y gris. El cashmere tiene un patrón anual de crecimiento y muda, influenciado principalmente por el fotoperíodo. En nuestro hemisferio, el periodo de crecimiento se inicia en el solsticio de verano, en diciembre, y decae hasta el solsticio de invierno, junio. Después de la interrupción del crecimiento, la muda del cashmere comienza en invierno y continúa en primavera, siendo este periodo el óptimo para cosechar la fibra. Hablemos de cosecha. El cashmere se puede cosechar por esquila
o por peinado. La esquila se realiza con tijera o máquina de la misma forma en que se realiza una esquila en ovinos, mientras que para el peinado se requieren peines especiales tipo mongol que se introdujeron en nuestro país en el 2004. Con la esquila se cosecha un vellón completo, conteniendo una gran cantidad de pelo y una proporción de cashmere estimada entre un 10 y un 45%. Los vellones esquilados pesan en promedio 500 gramos por cabra, con rangos que van entre 200 y 800. Este vellón esquilado comprende todo, ¿verdad? La doble capa completa, pelos largos y cashmere. El peinado se realiza una o más veces durante la época de muda, lo que permite recolectar fibras con una proporción de cashmere elevada, estimada entre el 65 y 90%, o sea, con bajos contenidos de pelo. Con este método de cosecha se obtienen en promedio 120 gramos de fibra por cabra, con rangos de 50 a 350 gramos. Acá vemos una cabra criolla neuquina siendo peinada en la primavera en distintos momentos a lo largo de una semana, 15 días. Los animales se van encerrando y se realiza este peinado donde se recolecta el cashmere y se almacena en unas bolsitas. Los peines tipo mongol para la recolección de cachemira. Y el desardado aparece como el paso siguiente a la obtención de las fibras. Una vez cosechado el cashmere, obtenido tanto por esquila o por peinado, debe ser desardado como primer paso en el procesamiento textil. El desardado es un proceso aplicable a vellones doble capa que consiste en la separación mecánica de las fibras gruesas y largas de las fibras finas y cortas de mayor valor textil. Tiene como finalidad reducir la cantidad de pelos gruesos y consecuentemente la disminución del diámetro medio. Para obtener un producto de calidad, el desardado debe reducir el número de pelos gruesos hasta valores cercanos al 1 o 2%. También se debe minimizar la rotura del cashmere, ya que incide en el tipo de hilo que se puede obtener. En este cuadro se compara el diámetro medio de la fibra y se evalúan las fibras mayores a 30 micrones antes y después del desardado. Vamos a ver el método de cosecha. Por peinado, la materia prima sin desardar, es decir, antes de entrar en la máquina desardadora, tenía un diámetro promedio de 21 micrones con 8,8% de fibras mayores a los 30 micrones. Post desardado, el producto final reduce el diámetro del producto a 19,8 micrones porque se eliminan las fibras gruesas y la cantidad de fibras gruesas que permanecen, es decir, mayores a 30 micrones, son del 5%. Cuando el método de obtención es la esquila, fíjense que ya partimos de valores más altos predesardado y el valor postdesardado también es más elevado con una proporción diferente de fibras mayores a los 30 micrones. Estos aspectos son importantes y muestran que el método de peinado es uno de los métodos que facilita, por un lado, la obtención de un producto de mayor valor económico, ya que tiene menos contaminación por pelos, aún luego antes y después del desardado. Acá vemos algunos cashmere, ¿no? Algunos productos obtenidos. Fíjense cuando las puntas son terminadas en forma aguzada, como vemos acá, esto indica la presencia de pelos que son más largos y se unen en las puntas. Y en la base, en la zona que sería la más cercana a la piel, es donde está la mayor proporción de cashmere. Entonces empezamos a hablar de fibras especiales, porque hasta acá conocíamos la lana, pero cuando hablamos de fibras especiales, hablamos de fibras de origen animal. Entre ellas están las fibras de origen de caprinos y también las fibras de origen de camélidos.
En este caso hablamos de, podemos saber que se les llama pelo, se les llama down, cashmere o cachemira. Empezamos con la segunda parte de la clase de producción de fibras de origen caprino y ahora vamos a hablar del producto mohair. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a hablar de las cabras angora y su producto, el mohair en el mundo y en Argentina, cuáles son los métodos de obtención de la fibra que se utilizan y de qué se trata el programa mohair. Volvamos de nuevo a la misma presentación que vimos para cashmere. Fíjense en este caso, mohair, estamos hablando de una finura que si fuera evaluada con criterios de lana, sería una lana que supera el cruza gruesa por su finura. Acá estamos hablando de 30 micrones, 35 micrones. En estas características, la lana sería un producto con mucho menos valor comercial, que pica, y con el mohair esto no sucede. ¿A qué se deberá? Si miramos las imágenes comparando mohair y lana, lo primero que aparece es que la cutícula de mohair es lisa. ¿Esto qué significa? Brillo y suavidad. Es decir, que para una finura en la cual la lana sería de bajo confort para la piel, a partir de los 30 micrones, como ya sabemos, el mohair no tiene esa característica. Tiene más brillo y tiene más suavidad. ¿Tiene médula? No, ya hablamos de este aspecto. ¿Y cómo es su crecimiento? Continuo. A diferencia de la lana, que tiene sección elíptica, el mohair tiene sección transversal casi redonda. Esto la hace suave. ¿Qué más la hace suave? La cutícula lisa. ¿Cuál es la situación del mohair en el mundo?
Los grandes países productores varían en sus promedios anuales de peso de vellón sucio. Turquía, alrededor de 1,5 kg. Texas, entre 4 a 5 kilos. Y Sudáfrica, de 3,5 kg a 4,5 kg. Recuerden que decimos Texas porque sabemos que Texas es el lugar de Estados Unidos donde se llevó la raza desde Turquía y se la mejoró genéticamente. Por eso se toma como aspecto de referencia. Y lo mismo sucedió luego en Sudáfrica. El peso de vellón, al igual que en los ovinos, aumenta con la edad. Y en este caso decimos que aún es mayor dependiendo de la estación de esquila. Es mayor en la esquila de otoño. El rinde al lavado a igual diámetro y largo es mucho más alto en el Moair que en los ovinos, siendo cercano al 80%. En este gráfico vamos a ver que cuando aumenta la edad del animal, el peso de vellón sucio se incrementa y también se incrementa la finura. ¿Sí? Respetamos los mismos parámetros respecto a la producción de fibra que en los ovinos. Aumenta la edad, aumenta el peso de vellón y aumenta la finura. Es decir, que los animales más jóvenes son los de fibras más finas y por lo tanto de mayor valor comercial. Fíjense que interesante es ver el peso corporal, el peso vivo de estos animales. Fíjense que un animal de 3 años y medio tiene alrededor de 30 kilos. Comparado con las otras razas caprinas que nosotros conocemos, son animales que realmente son muy livianos y esto facilita que sean ágiles y que puedan caminar en la montaña, entre la nieve. En las últimas 4 décadas, la producción mundial de Moair tuvo un pico de 25 millones de kilos de producción a fines de los años 80, bajando a algo menos de 5 millones en los últimos años. La reducción ocurrió principalmente en los 3 países productores tradicionales, Sudáfrica, Turquía y Estados Unidos. ¿Qué motivos? En Sudáfrica, la abolición del apartheid modificó la forma en que se establecían los sistemas productivos de caprinos. Las sequías en Turquía, los bajos precios a nivel internacional y la presencia de depredadores y falta de apoyo estatal a través de programas de incentivo al ovino y caprino en Estados Unidos fueron algunos de los factores que influenciaron. Es decir, que a partir de los del año 2000 podemos decir que se establece la producción en 5 millones de kilos de Moair. Y si vemos cómo fue variando el producto generado en el mundo respecto a Argentina, vamos a ver que en Argentina hubieron algunas bajas entre el 1995 y 2000 y luego se mantiene relativamente constante. Diámetro del Moair. Esa foto muestra al Moair en su brillo, en la forma de constituir la mecha con ese rulo definido y el largo. En el cabrito el diámetro puede oscilar de 10 a 30 micras de diámetro y en las hembras adultas alrededor de 28 a 30 micras. Este promedio va a depender de aspectos que conocemos muy bien del ovino. Características genéticas, relación de folículos secundarios primarios y el largo de mecha. Respecto a factores ambientales, sexo, estado fisiológico, edad, época de esquila y alimentación. Hablemos de la edad respecto al diámetro. Este es el factor más importante. La fibra de mayor valor es el Kid Moair, producto de las 2 primeras esquilas de los cabritos. Cuando hablamos de Kid Moair, fíjense es esta categoría cabrito que está entre las 20 y las 30 micras. Ya cabra joven nos movemos entre las 30, casi 35 micras. Y ya hablamos de categoría fina, más de 35 micras. Y animal promedio, adulto promedio, en cerca de las 40 micras.
¿Qué factores afectan el largo de Moair, que es otro de sus atributos? El intervalo entre esquilas, generalmente y a nivel mundial, es cada 6 meses con esquilas de otoño y primavera. Los factores genéticos relacionados al grado de pureza de la cabra angora. Factores ambientales, nutrición, edad, estado fisiológico y clima también afectan el largo. Un largo normal podría ser el de 9 a 12 centímetros por esquila semestral. Vemos acá ejemplos de grados por distintos largos de mecha de Moair, mostrando la variación en la apariencia de la mecha. Esa variación en la apariencia de la mecha también va a estar asociada al precio. Hablemos de resistencia a la tracción. Así como vimos que este es un factor en los ovinos que depende mucho del estado fisiológico de las hembras y de la alimentación, lo mismo sucede en el Moair. Cualquier penuria alimenticia o estrés que sufre el animal puede traer aparejado un debilitamiento de la fibra, lo que determina una baja resistencia a la tracción y roturas de la misma. Se presenta más comúnmente en cabras de cría que se han alimentado mal durante la gestación. Cuando hablamos de desarrollo folicular, seguimos los mismos parámetros de folículos primarios y folículos secundarios que vimos en ovinos. La relación de secundarios primarios de 9-10 a 1, entre 9 y 10 a 1, siendo de 7 a 3 en el momento de nacimiento y luego llegando a los 25 folículos secundarios cada 3 primarios a los 7 meses de edad, es uno de los aspectos que relacionamos directamente con densidad y peso del vellón. Las fibras KEMPS, cuando hablamos de KEMPS, hablamos de pelos, son producidas casi siempre por los folículos primarios. Al bajar la relación secundario-primario son más frecuentes. Cuando esta relación llega a 10 a 1, rara vez los KEMPS exceden el 3% de las fibras. Entonces ahí estamos hablando de la contaminación de un vellón con pelos. El Angora y el Moair en Argentina. Fíjense que esta información es toda publicada por Müller, que es un referente técnico a nivel nacional en genética de ovinos y en caprinos de fibra, Joaquín Müller, y él es un técnico de INTA Bariloche, a donde nos remitimos siempre que buscamos información de fibra caprina. La producción caprina de Angora en Argentina se desarrolla justamente en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, con una población estimada de 683.000 animales. Con la reducción de la producción de Moair en Turquía, Estados Unidos y Sudáfrica, cobraron importancia relativa a otros países. Es así que Argentina es tercer productor mundial detrás de Sudáfrica y Lesoto. En la zona productora núcleo de Río Negro, el 87% de los productores no tiene la suficiente dotación de animales que le permita vivir exclusivamente de ellos, y el 70% no tiene suficientes animales para cubrir las necesidades de consumo de carne. El productor de caprinos de Angora suele tener una fuerte dependencia de subsidios y otros aportes del Estado, más la tendencia a la emigración de sus hijos hacia zonas urbanas. Esta es una situación que, si evaluamos el caprino en distintas zonas del país, vamos a ver que los sistemas familiares sufren procesos similares, donde hay falta de recambio generacional. El ambiente en el cual se desarrolla la producción de caprinos de Angora sufrió los efectos del sobrepastoreo y de sequías prolongadas, a las que se sumaron los efectos de las cenizas de la erupción del volcán Puyehue en el 2011, que generó pérdidas del 60% de los ovinos y caprinos en la zona núcleo de Río Negro. La introducción de la raza Angora en nuestro país se hizo sobre la base del animal criollo, razón por la cual durante muchos años se consideró al Moair argentino como pelo cruza, y así fue reconocido en el mercado internacional hasta hace muy pocos años. En los países de avanzada en esta producción, Sudáfrica, Australia, se obtienen 4 kilos de fibra por animal mediante 2 esquilas anuales.
en nuestro país el nivel de producción en promedio no supera 1,2 kilos por animal, pero también se encuentran productores que mediante la aplicación de técnicas y métodos de trabajo sencillos han logrado elevar el peso de vellón llegando a los 4 kilos de moir al año. Acá vemos una foto de una majada de cabras angora típica de la Patagonia, ¿sí? En estos ambientes de Río Negro, Chubut, Neuquén, asociados a la precordillera. Argentina avanzó en los últimos años a partir de identificar esos problemas que tenía de contaminación con pelos, de bajo peso de vellón, en el desarrollo de un programa y de un sistema de clasificación que permitiera mejorar la presentación, así como se ha trabajado en lanas con el ProLana. El programa MOAIR es un programa nacional dirigido a los productores con cabras angora que busca mejorar las condiciones que tienen que ver con el manejo y con el producto. Es así que clasifica el MOAIR en función de la finura, del porcentaje de KEMPS, de pelos, y el largo, generando un tipo de identificación que va desde el kit especial o kit corto hasta las clasificaciones de los adultos cortos y adultos largos. Entonces fíjense cómo se vincula la finura con el largo a la hora de generar un precio en el mercado. De nuevo vemos que estas categorías Super Kid y Kid con menos de 28 micras y menos de 24 son los productos de mayor valor de lo que se refiere a esta fibra. Características del MOAIR en Argentina, un relevamiento de la línea sur de la que venimos hablando, nos muestra ese diagnóstico sobre el cual se partió a la hora de proponer mejoras en términos de manejo genético, en términos de obtención y de comercialización del producto previa clasificación. Ahí vemos pesos de vellón promedio que no superaban los 2 kilos, no llegaban a los 2 kilos. Los rindes, que son elevados por las características propias de la fibra, entre el 85 y el 90%. El largo de mecha en centímetros, entre 18 y 24 centímetros. Y la finura, entre 26 y 31 micrones. Y fíjense, porcentaje de fibras meduladas, decíamos que los valores internacionales no llegaban a 1,5 y en Argentina son cercanos al 10. Sobre todos estos puntos fue que llegó el programa MOAIR para reforzar y mejorar estas características, posicionando en el mercado al MOAIR argentino de otra manera. ¿Cómo se obtiene el producto? Con una esquila. Fíjense que la esquila es similar a la esquila que se realiza en los ovinos. Vemos a la derecha una esquila Talijay y a la izquierda una esquila con el animal parado. La diferencia es el tipo de producto que se obtiene. En la esquila Talijay se obtiene todo el vellón completo. Y luego la clasificación, esas categorías que veíamos en la tabla, surgen de una clasificación. Y para ir cerrando, esto es, en el 2018 apareció una noticia donde después de una crítica muy fuerte a los sistemas en los que se criaban caprinos y respecto a la crueldad animal detectada por organizaciones proteccionistas, firmas importantes del mercado dejan de usar la lana MOAIR para la ropa. Y esto tiene que ver con que cuando estamos produciendo no debemos jamás descuidar el bienestar animal. El bienestar animal no debe ser solo un discurso, sino que tiene que ser una acción, porque el consumidor y los observadores de la producción animal cada vez van a estar juzgando más fuertemente las prácticas que realizamos a campo y nos permiten, mejor dicho, no nos permiten avances. Y como no todo es negativo,
Tenemos algunas noticias de los últimos 2 años donde las comunidades neuquinas lograban avanzar en la comercialización del moair, agregando valor, vendiéndolo directamente a una firma nacional, generando productos no con denominación de origen, pero con referencia a el ambiente en el que están, a las condiciones de producción. Y también cómo la organización a través de cooperativas facilita el acceso y la venta de este producto. Así que llegamos al final de esta clase de fibras y les decimos muchas gracias, recordando que trabajamos con y para la producción animal, pero principalmente para las personas.